Buenos días. Bueno, aquí estamos una vez más con estos encuentros. En esta ocasión estamos con el de esta sanación en base a los sentimientos, ¿no? Con este libro que se llama Siento, luego existo, en el que habíamos quedado en lo que significa ahora el contacto. Vamos a hablar hoy sobre los vínculos y los contactos, ¿no? Cuando alguien nos toma la mano, enseguida nos sentimos mejor, porque el contacto corporal alivia el dolor. Incluso el ritmo cardíaco y la respiración de las personas que están en contacto se sincronizan. Esta puede ser una explicación física para el fenómeno ¿no? De que el apoyo es importante para nuestro bienestar y es la curación en el caso de enfermedad. La sensación de seguridad se intensifica con el tacto y aún más cuando más familiarizadas las personas estén entre sí. Entonces, las caricias pueden ayudar a curar. Nuestro sentido del tacto contiene, entre otros elementos, unos conductores nerviosos muy especiales que se llaman receptores táctiles C, que son más lentos que otros receptores de la piel y que transmiten percepciones como el dolor o el frío desde el interior del cuerpo al exterior, y reaccionan sobre todo a las caricias. Pero, ¿quién es la que en realidad siente? ¿La mano, cuando me toman la mano, o mi cabeza? Para entender qué tan difícil es distinguir entre ambas, vamos a observar el experimento sobre la ilusión de una mano de goma, que funciona de esta manera. Se pone una mano de goma sobre la mesa y al lado de la mano real de la persona que hace la prueba, ¿no? Una mano de goma y al lado la mano de la persona, una mano real. La mano real queda cubierta por una pantalla de manera que no es visible y solo se puede ver la mano de goma. Entonces, ambas manos se acarician a un mismo ritmo con un pincel, tanto la mano de goma como la mano real. Recuerden que la mano de goma es visible y la mano real está cubierta. Al cabo de un tiempo, la persona que realiza la prueba tiene la clara impresión de que la mano de goma es la que pertenece a su cuerpo, y cuando la mano de goma, o sea el objeto inanimado, recibe un golpe en el pulgar con un martillo, la persona se sobresalta y estremece. Esto demuestra que sentir también influye en nuestra imagen corporal y con pequeños trucos como este podemos crear experiencias que se llaman extracorporales. Este tipo de ilusiones ya se utiliza de manera terapéutica para tratar los trastornos de la percepción. Por ejemplo, Laura Schmalz, del Instituto Karolinska en Estocolmo, trata pacientes con fuertes dolores fantasma usando un espejo. Por ejemplo, en una terapia a una mujer a quien tuvieron que amputarle la mano, esto le crea la ilusión de que se le está acariciando una mano sana, mientras alguien le acaricia el muñón de la mano que perdió. Esto reduce el dolor fantasma, ya que el cerebro se refleja una mano, para el cerebro, ¿no? Se refleja una mano intacta. Este mecanismo exacto o sensación fantasma aún no se comprende del todo. Por lo tanto, los sentimientos también se refieren a percepciones y sensaciones que van más allá de nuestro propio cuerpo. Esto no solo se aplica a las manos de goma, sino a todos los demás seres vivos. En los niños pequeños se puede ver con mucha claridad cuando uno llora, el otro también lo hace porque hay empatía, y desde el punto de vista evolutivo la empatía es una ventaja. Es la capacidad de sentir como los demás. En la sabana, si una cebra, ¿no?, ve un depredador, se asusta y de inmediato asusta a toda la manada. Cuando somos empáticos estamos en resonancia con los sentimientos de otra persona o de otro animal, como el miedo, la tristeza o la alegría.
ciertas células nerviosas de nuestro cerebro, llamadas las neuronas espejo, están implicadas en esto. Estas neuronas espejo fueron descubiertas en la década del 90 por un grupo de investigación italiano en Parma. Los científicos en realidad querían averiguar cómo se planifican los movimientos en la cabeza y por lo tanto colocaron un electrodo tan delgado como un cabello en el cerebro de un macaco y rastrearon cuáles células nerviosas se activaban cuando tomaba diferentes objetos. Descubrieron que en el cerebro del animal se disparaba la misma neurona cuando el investigador tomaba una pasita que cuando el macaco mismo la tomaba. El cerebro del primate reflejaba lo que el ser humano estaba haciendo. Pero esta capacidad tenemos que aprenderla. Los bebés todavía no pueden ver dónde está el límite claro entre ellos mismos y su entorno, por ejemplo, con su madre. Sin embargo, al llegar a la edad de los 3 o 4 años, comienzan a consolar a su madre cuando está triste porque pueden percibir los sentimientos. En un principio, este descubrimiento de las neuronas espejo provocó un verdadero escándalo en la comunidad científica y se creía que la fuente de compasión se ubicaba en la cabeza. Hoy en día se tiene más objetividad al respecto y la tarea más importante de las neuronas espejo, que también muchos animales tienen en diversos grados, parece ser el análisis inconsciente de los patrones de movimiento y de este modo se está preparado para la cooperación. Esto funciona incluso cuando lo que se refleja son acciones realizadas por un robot, es decir, en una situación en la que la compasión debería ser intrascendente. Aún así hay algunos fenómenos que todavía resultan extraños e inexplicables. Las neuronas espejos no reaccionan a las pantomimas ni a los gestos sin sentido. Pareciera que ellas o sus redes nerviosas solo están programadas para responder ante sentimientos reales. Al respecto hay críticas y euforia, porque el papel de las neuronas espejo, que ahora también se han descubierto en otras regiones del cerebro distintas de las motoras, está lejos de entenderse del todo. Si bien estas neuronas espejo son la base para el comportamiento social, ellas mismas no transmiten entendimiento, sino que son parte de un sistema multicapa de neuronas que en última instancia conducen a la empatía. Así que la compasión es una de las motivaciones más importantes para tratar con otras personas, ¿no? Bien. Y está reflejada en esto de las neuronas espejo. A ver, acá hay un ejemplo. Se ha comprobado que las caricias y los mimos provocan la liberación de neurotransmisores que en los medios de comunicación se han denominado hormonas de la felicidad. Se trata de un grupo de sustancias que forman parte del sistema de recompensa humano, incluidas las endorfinas, péptidos opioides producidos en la glándula pituitaria y el hipotálamo de los vertebrados, y en una imagen de un escáner cerebral, la tomografía por emisión de positrones permite reconocer con facilidad cómo estas estructuras se activan al experimentar un toque físico agradable, lo cual relaja y también conduce a un procesamiento más tranquilo de los estímulos sociales y emocionales. Esta es una de las explicaciones de por qué tomarse de la mano durante el parto, por ejemplo, hace que este sea más llevadero porque se liberan los propios analgésicos al cuerpo. Tocar es una parte importante de la interacción social. El tratamiento con las manos
que se llama Behandeln, en alemán, ¿no? En su origen considera la imposición de manos como uno de los métodos de curación más importantes de las culturas antiguas. Ya Asclepio, en la antigüedad, hijo de Apolo y dios de la curación, descendió hacia los soñadores y los curó tocándolos con las manos. Hipócrates informó sobre un misterioso poder curativo inherente a sus manos, y se dice que Jesús hizo caminar a los cojos y ver a los ciegos tan solo con tocarlos. En la época moderna se intentó explicar de manera científica este poder curativo de las manos, que hasta entonces había sido divino. Aparece este señor famoso, Mesmer, que fue el que introdujo el mesmerismo, y que se dio cuenta de que podía reducir el dolor de sus pacientes acariciando de forma rítmica sus cuerpos, y lo explicó mediante el poder del magnetismo. Para realizar sus curas con este presunto poder, invitaba a sus pacientes a sesiones que daban como la impresión de ser mágicas, y los enfermos tenían que sentarse en un círculo alrededor de un recipiente lleno de virutas de hierro y tocarse unos a otros con las yemas de los dedos. Al mismo tiempo, Mesmer pasaba una varilla de hierro de uno a otro mientras los miraba fijamente. De esta manera, se cuenta que curó parálisis, migrañas, asma y gota. Su método lo fueron perfeccionando sus alumnos, ya sin las virutas de hierro, y en el año 1882, la Academia de Ciencias de París lo reconoció y se hizo famoso bajo el nombre de hipnosis. Bien. Ya en varias culturas, la imposición de manos como medio de curación tiene un origen religioso que en realidad proviene de la bendición. Este elemento simbólico todavía existe en la medicina actual, incluso tiene una gran influencia, y estamos hablando del efecto placebo. Los analgésicos alivian mucho mejor el dolor si lo administran los médicos y las enfermeras que si son administrados a través de una máquina dosificadora que se llama bomba de perfusión. Como que la bata blanca logra más éxito terapéutico que la ropa de calle. Aun cuando el paciente sabe que las tabletas están hechas solo de azúcar, estas lo ayudarán si el médico comenta que se puede esperar un efecto positivo. Ted Kaptchuk, y este señor que es, ¿no?, profesor de salud en la escuela de Harvard, ha estudiado este aspecto en pacientes que tienen el síndrome del intestino irritable. El profesor les comentó a los participantes que podían probar un medicamento sin ingrediente activo alguno, que no tenía efectos secundarios y que ya había funcionado en muchos casos. Esto en verdad es correcto. Cuando a la gente se le administra un medicamento placebo, casi un tercio reacciona como si en realidad hubiera tomado un ingrediente activo. En todo caso, la atención y la expectativa positiva son factores decisivos. Por lo tanto, este señor Kaptchuk también describe el efecto placebo como una acción en la que la atención cuidadosa combinada con la esperanza conduce a un resultado clínico. Pero también hay una correlación biológica. Hay una enzima llamada COMT, o sea, C-O-M-T, que afecta el nivel de dopamina en el cerebro, que es un neurotransmisor importante para la motivación y la recompensa. Dependiendo de la cantidad disponible de COMT para el organismo, las personas presentan una mayor o menor susceptibilidad al efecto placebo. Todos los medicamentos convencionales tienen también un contenido más o menos alto de placebo. Para un aproximado del 30 al 50% de los pacientes, un placebo ayuda igual de bien.
El responsable de esto es un segmento de genes llamado RS4680, el cual varía mucho entre diferentes personas. Alrededor de un tercio de la población responde muy bien a la atención y al tratamiento amable, otro tercio reacciona de forma menos favorable y el resto apenas o nada. Los investigadores que estudian el placebo, como Manfred Dolsky, de la Universidad de Duisburg-Essen, en Alemania, abogan para que los medicamentos placebo no solo se consideren como una posible alternativa a los fármacos convencionales, sino que también se usen los hallazgos realizados hasta ahora en el campo de la medicina ritual. Esta necesidad de contacto corporal es grande porque pertenece a una de las experiencias básicas de nuestra vida. Por eso la falta de contacto o el abuso origina enfermedad. Ya está comprobado que si un niño nace y se lo deja solito, no se lo atiende, no se lo acaricia, solamente se lo alimenta y no se lo acaricia, ese niño enferma e inclusive puede llegar a morir, ¿no? No es casualidad que muchos trastornos psiquiátricos estén relacionados con experiencias corporales negativas, ya sean vivencias traumáticas generadas por golpes, abusos o torturas, o bien la falta de contacto empático. Los masajes y otras terapias corporales pueden ser de gran utilidad, ya que combinan la sensación física con las percepciones emocionales. Bien. El público en general tiende a considerar el masaje como sinónimo de bienestar, pero no es así. El masaje es un tratamiento manual que en realidad corresponde a una de las terapias más antiguas del mundo. Por lo que sabemos, su uso sistemático en la medicina tradicional china se dio por primera vez hace más de 5.000 años. O sea, ya figura en escritos históricos, ¿no? Esto de frotar las extremidades, ayuda contra los resfriados, mejora el cuidado de los órganos y alivia el dolor. El masaje también tiene un lugar importante en la medicina de la India y forma parte del repertorio terapéutico estándar, con aceites curativos. Hipócrates, que fue un médico que dominó muy bien también esto del frotamiento, sugería tomar un baño y un masaje con aceite todos los días. El médico romano Galeno daba masajes a los luchadores, a los gladiadores, ¿no? Antes de ir a pelear, y escribió varios libros sobre estas técnicas. Posterior al declive de la cultura de la antigüedad y bajo la influencia de la Iglesia Católica, que estaba en contra del cuerpo, el masaje se empezó a convertir en un tabú durante varios siglos hasta que resurge en el Renacimiento. El médico Ambroise Paré, especialista en heridas y un verdadero pionero de la cirugía moderna, utilizó el masaje después de una operación para mejorar la cicatrización de las heridas. En otras culturas el masaje nunca desapareció. Por ejemplo, el navegante James Cook escribió en sus diarios cómo él se curó del lumbago en Tahití, donde varias mujeres lo masajearon al mismo tiempo. Más tarde, a principios del siglo XIX, el gimnasta sueco Per Henrik Ling estableció las bases sistemáticas para muchas técnicas modernas de masaje. Sigmund Freud fue uno de los primeros médicos modernos en establecer de forma específica una conexión entre las sensaciones corporales y las emocionales. Así, recomendó el masaje para el tratamiento de la histeria, y término que en ese entonces implicaba diferentes síntomas psíquicos o somáticos.
Su estudiante y posterior detractor, William Reich, tenía la teoría de que los músculos endurecidos, la coraza corporal, ejercían una influencia negativa en la energía vital y por lo tanto también en la psique. Sin embargo, cuando intentó tratar dolencias emocionales con la ayuda de técnicas manuales y ejercicios de respiración, la respuesta fue la indignación general. Un psiquiatra no tenía nada que hacer tratando el cuerpo. Algunas de estas tesis de Reich se integraron más tarde en la bioenergética, que es una psicoterapia relacionada con el cuerpo. A través de la manipulación manual se puede conseguir una gran variedad de efectos terapéuticos. Por ejemplo, a través del pinchar, acariciar, golpear ligeramente, amasar o frotar. Esto también activa las zonas reflejas que interconectan regiones distantes del cuerpo por medio de vías nerviosas. La fisioterapeuta Elizabeth Dicke desarrolló el masaje del tejido conjuntivo en 1929. Los masajes alivian la ansiedad, la depresión, el estrés y la fatiga. Bien, ¿a qué se deben estos beneficios? Una de las explicaciones es que el masaje cambia la actividad del sistema nervioso autónomo de estímulos simpáticos estimulantes a estímulos parasimpáticos calmantes. Algunos coinciden en que el contacto intensivo puede influir en el equilibrio de los neurotransmisores del cuerpo, porque provoca la liberación de serotoninas, endorfinas y oxitocina. En la medicina natural observamos que el contacto corporal con mucha frecuencia desencadena procesos emocionales, no siempre de forma inmediata, pero sí gradual. Como resultado de la terapia neuronal, se descarga un bloqueo mental de manera por completo inesperada y espontánea. Esto se denomina liberación emocional. Como resultado, si no desaparecen las dolencias corporales, por lo menos se alivia en un porcentaje significativo, ¿no? Una posible conexión entre el cuerpo, soma, y la psique radica en la teoría de la regulación básica, que fue establecida en los años 50 por Alfred Pischinger. Fue un médico austríaco, ¿no?, que empleaba terapias naturales. Él describió el tejido conjuntivo como una especie de ecosistema de células y el fluido que las rodea, filtrado a través de una matriz de diferentes proteínas. Este tamiz conecta el tejido conjuntivo con el sistema nervioso central por medio de fibras nerviosas y el sistema glandular del cuerpo con el cerebro. Alteraciones como la inflamación o los depósitos en el tejido conjuntivo afectan tanto al sistema inmunitario a través de las células inmunitarias que viven en el líquido como al equilibrio electrolítico del cuerpo. Esta matriz extracelular, descrita por Pischinger, se considera un importante mediador entre los procesos psíquicos y somáticos en la medicina natural. Su teoría postula que no hay enfermedad física sin afectación psicológica y viceversa. También aclara parte de la conexión entre la psique, el cuerpo y el sistema inmunitario que se está investigando en la psiconeuroinmunología. Este concepto de regulación básica en la medicina ortodoxa nunca se ha aceptado realmente, a menudo también se ha ridiculizado, pero ya en el 2018 hubo una revista científica llamada Nature que informó
que investigadores estadounidenses descubrieron en el tejido conjuntivo una estructura atómica desconocida hasta este momento, una matriz de soporte en la que se encontraban varios vasos linfáticos y fibras de colágenos conectados por un fluido que los envolvía por completo. Más adelante, ¿no? Esto se fue, porque ya estamos en el 2024, ¿no? Se fue tomando en cuenta para la curación. Ahora vamos a pasar a hablar un poco sobre el estrés, ¿no? Esta alta tensión por estrés. ¿Cuántas personas sufren de tensión debido al estrés, ¿no? David Servan-Schreiber, un neurólogo y psiquiatra francés que falleció prematuramente, escribe en su libro Curación Emocional la importancia de los trastornos mentales asociados con el estrés, entre ellos la depresión y la ansiedad. Dice que la cifra en nuestra cultura occidental es alarmante y menciona que el estrés es la causa real de las consultas médicas, 3 de cada 4, y que los medicamentos más utilizados están dirigidos a los síntomas que causa. Para contrarrestar la situación, se tendría que desarrollar un nuevo tipo de medicina que vaya a los mecanismos de curación y los active en la psique para utilizarlos en una autocuración. ¿Y cuál es el vehículo más importante para esto? Las emociones. Entonces este señor, es un apellido muy difícil, Schreiber, visitó una clínica, ¿no? Y empezó a ver justamente el paralelismo, ¿no? Entre esto que él promulgaba y lo que se hacía en esa clínica con respecto a las emociones. Pero resulta que este señor, en el momento que ya, digamos, iba a dar por cerrada su teoría, enferma, ¿no?, de un tumor cerebral, y fallece, ¿no?, que como les dije, en 2011. Pero bueno, quedó su legado, ¿no?, su enfoque terapéutico, que pone en primer plano esta teoría del cerebro emocional, el núcleo más interno, la parte más antigua en términos de historia del desarrollo cerebral. En la experiencia con nuestros pacientes, ¿no?, habla acá el autor, ¿no?, porque él trabaja, ¿no?, con pacientes, las impresiones dolorosas se hacen conscientes con la ayuda de la terapia de medicina natural y luego se puede revertir la polaridad. Es decir, que los pacientes pueden traer impresiones dolorosas al presente y aprender a lidiar con ellas. Entonces, así, no están atados a sentimientos del pasado, que si los consideramos que es del pasado, creemos que no se pueden cambiar. Por eso esto del cerebro emocional que escribe este Schreiber dice que el cerebro emocional tiene mecanismos naturales de autocuración. Tiene la capacidad innata de reencontrar la armonía y el bienestar. Son mecanismos comparables con aquellos de autocuración del cuerpo, como la cicatrización de heridas o la superación de infecciones. Los procesos que actúan en el cuerpo utilizan estos mecanismos. Así que bueno, este señor habla de esto, ¿no? Y ahora vamos a hablar sobre los síntomas sin explicación física. Hay muchas personas que van al médico y resulta que el médico no encuentra qué es lo que les pasa, ¿no? Bueno, te mandan montones de estudios, de análisis, de no sé qué, y
terminas haciéndote todos los estudios y el médico no sabía lo que le pasaba, no había una explicación física para esos síntomas. ¿Por qué sucede esto? El cerebro cognitivo y racional, que crea la conciencia y se enfrenta al mundo exterior, es superior solo en apariencia a su homólogo, que es el cerebro emocional. Pues esta parte interior, inconsciente del cerebro, es la que está más conectada con el cuerpo y reacciona como un reflejo, siempre orientado a la supervivencia. Aquí las neuronas no están ordenadas en capas complejas y redes, como en la conciencia, sino fusionadas entre sí mismas. Este sistema límbico recibe constante información de todas las partes del cuerpo a través de la respiración, el ritmo cardíaco, el hambre, el sueño, las hormonas y la actividad del sistema inmunológico. Por lo mismo es incluso más fácil tener influencia en este cerebro central por medio de cambios corporales como una respiración diferente o determinados movimientos oculares que a través del lenguaje o el pensamiento. ¿Qué sucede? Bajo mucho estrés, el cerebro límbico interno, el emocional, toma el control, porque el proceso no le da tiempo al telencéfalo, que es el cerebro cognitivo, para pensar en decisiones. Y la adrenalina paraliza el cerebro cognitivo y se llega a una especie de conclusión emocional corta en la que el ritmo cardíaco y el pulso se aceleran, el estómago se crispa y brota el sudor. Si el estrés es menor, la conciencia puede regular la atención y amortiguar las reacciones emocionales. Sin embargo, también puede ser que las experiencias desagradables se encierren en una parte del cerebro donde ya no las podemos percibir de manera consciente. Con frecuencia, tales experiencias traumáticas están vinculadas a síntomas de enfermedades sin que nos demos cuenta de esta conexión, lo cual significa que respondemos con calambres u otras reacciones físicas a un estímulo de estrés que hemos olvidado o ya no percibimos. Producimos síntomas para los que no hay una explicación real. Entre el 40 y el 50% de las personas que consultan a un médico de cabecera no logran descubrir las causas físicas de sus dolencias. Puede haber dolor de pecho, pero en 90% de casos no existe ningún problema físico detrás de ese dolor. De igual manera, el 80% de los dolores de cabeza no tiene causa orgánica. En el pasado a estos pacientes se les podía considerar como histéricos o como personas que querían descansar unos días de trabajo y tomarse una licencia. Hoy en día se entiende más como que es un fenómeno psicosomático, como una especie de trastorno corporal de nuestra sociedad. Entonces, la psique deja huellas en el cuerpo. Esto se llama trastornos somatomorfos. Son condiciones similares a las enfermedades, pero que no tienen una causa inequívoca, ¿no? O sea, que no hay una bacteria, un virus, algo que la provocó, ¿no? Estos trastornos se desencadenan por tensiones o conflictos, ¿sí? Les voy a mostrar, voy a poner compartir pantalla para que ustedes puedan ver acá este cuadrito que hace el autor, donde acá en el centro dice trastorno somatomorfo y da todas las razones, ¿no?, por las cuales llegamos a tener estos síntomas, que se llama así, trastorno somatomorfo. O sea, tenemos síntomas de una enfermedad, pero no pueden encontrarnos la causa.
estrés extraordinario en condiciones de vida desfavorables durante la infancia y las etapas tempranas de la vida, experiencias tempranas con la enfermedad, propias o de la familia, factores biológicos y genéticos, cambios en las condiciones de vida, ¿no? Ya sea el trabajo, el lugar de nacimiento, etc. Manejo agobiante de las molestias físicas, conflictos y tensiones en el lugar de trabajo, conflictos sociales, falta de apoyo social, estrés extraordinario, ¿no? Ya sea porque me quedé desempleado, me separé, tuve un accidente, una operación, perdí a un ser querido, y enfermedades físicas crónicas graves. Todas estas están contempladas dentro de estos trastornos somatomorfos, que le llama el autor. Bien. Vamos a ver el estudio de un caso de estrés relacionado con el síndrome del intestino irritable, enfermedad muy común hoy en día que casi todos padecemos, yo me incluyo. Bueno, es un síndrome desagradable, ¿eh? Del cual ni siquiera se sabe si es debido a un cuadro clínico específico o a distintas causas que se podrían manifestar de manera similar. En este caso, la paciente es una cajera de un supermercado que tiene 50 años de edad, que había tenido problemas intestinales durante unos 5 años. A veces estaba estreñida y a veces le agarraba diarrea. Los síntomas iban desde una persistente sensación de saciedad hasta calambres y flatulencias. La mujer tenía que interrumpir una y otra vez su trabajo y esto le llevó a tener problemas con su jefe porque los médicos que consultó no le encontraban ninguna causa orgánica y suponían que tenía un problema psicológico. Como su madre había sufrido depresiones severas, esta sospecha generó en la mujer mucho agobio, lo cual la llevó a rechazar un consejo psicológico. Un gastroenterólogo al fin diagnosticó síndrome del intestino irritable. La paciente desarrolló mucho temor a sufrir cáncer de intestino, a pesar de que varias exploraciones no arrojaban indicios de ello. Las recomendaciones para llevar una dieta más amigable y saludable para su intestino aumentaron la preocupación por su abdomen. Además, había varias señales de estrés, una creciente inquietud, que a su vez produjo insomnio y dolores de cabeza recurrentes. Bien, va a hacer esta terapia, que es la que tiene que ver con el sentir, de la que estamos hablando ahora, que es el libro este, ¿no?, que estamos leyendo. Le empezaron a hacer una terapia con compresas calientes, masajes con aceites de alcarabea, infusiones de hierbas medicinales que fueron aliviando los síntomas. Se desarrolló un plan de dieta, ¿no?, integral, y en el planteamiento del proceso terapéutico se habló sobre los factores de estrés que hacían más pesado el día a día de la paciente y qué podía hacer ella para contrarrestarlos. Lo más importante fue el tema del miedo y la experiencia sobre cómo ella misma puede influir en él con ayuda de visualización y ejercicios de respiración. Para explicar esto vamos a adentrarnos ahora en la química de los sentimientos, ¿no? Los sentimientos tienen una química. La forma en que el trauma psicológico conduce a reacciones físicas está relacionada con un complejo sistema regulador de mensajeros químicos en el que la psique, los nervios, el sistema inmunitario y las hormonas desempeñan un papel muy importante. Sin embargo, al principio siempre hay una reacción de estrés. El miedo, recordemos que es uno de los sentimientos primarios. Entonces, ¿qué tiene
que ver el estrés con el miedo. Para entender esto tenemos que ocuparnos un poco de la química de los sentimientos. Las personas tienen diferentes umbrales para percibir algo como una amenaza. Si alguien es muy sensible al estrés y a los estímulos, el hipotálamo, que es el centro regulador primario para todos los procesos vegetativos y endocrinos, controlados por las glándulas, se activa muy rápido. El hipotálamo controla la respiración, la circulación, la temperatura corporal, el comportamiento sexual, así como la ingesta de líquidos y alimentos. Como resultado, la amígdala, que es el centro del miedo en el cerebro, y el hipocampo producen una sustancia llamada factor liberador de corticotropina, FLC, un péptido o molécula de proteína. Como parte crucial de una respuesta rápida al estrés, este FLC suprime el pensamiento prolongado, aumenta el estado de alerta y en concentraciones más altas produce miedo, lo que refuerza el instinto de huida. Al mismo tiempo, el neurotransmisor norepinefrina se libera en muchas regiones del cerebro, actuando como un amplificador de la comunicación entre las neuronas. ¿Esto qué hace? Aumentar el estado de alerta y facilitar el aprendizaje emocional. Entonces la norepinefrina se sintetiza a partir del neurotransmisor dopamina y se libera en el torrente sanguíneo, ya sea como una hormona a través de la médula suprarrenal o como un neuromodulador en el cerebro. Esto ocurre siempre que el cerebro registra algo nuevo, sin importar que sea un estímulo positivo o negativo. Centra su atención en lo desconocido y funciona mejor en un estado de alerta relajado. Entonces, las personas estresadas tienen más probabilidades de presentar dificultades para concentrarse porque su atención alterna rápido de un lado a otro entre diferentes estímulos. Estos son, por ejemplo, los abundantes pensamientos que en la cabeza luchan entre sí cuando uno quiere meditar o hacer un ejercicio de relajación y sentimos esta experiencia. Esto tiene sentido, esta reacción del cerebro, porque en estado de alerta puede pasar en un instante por diversas opciones de acción para contrarrestar una amenaza aguda. Esta reacción se va a convertir en un problema cuando hay estrés crónico, porque la norepinefrina inhibe aquellas zonas del cerebro que se ocupan de evaluar y entonces el organismo actúa distinto. ¿Qué hace? Activa la amígdala, nuestro cerebro instintivo, y desencadena reacciones automáticas, por ejemplo, que los músculos se pongan tensos, a lo que a largo plazo va a causar dolor, va a provocar bloqueos u otros síntomas. ¿Qué sucede cuando este estrés en nosotros se vuelve crónico? O sea, ya vivimos continuamente en situación de estrés. Hay una segunda respuesta, más lenta, que entra en juego, que es el famoso eje hipotalámico hipofisiario suprarrenal, llamado eje HHS. Este provoca la liberación de hormonas glucocorticoides, en especial el famoso cortisol. Nosotros producimos con regularidad esta sustancia que nos ayuda a despertarnos cada día, ¿no? Y activa nuestro metabolismo y el cerebro. Pero cuando estamos estresados se liberan cantidades mayores de este cortisol. Entonces este eje HHS se activa sobre todo por estrés físico y social prolongado.
Por ejemplo, vamos a suponer que vivimos conflictos familiares, o en el trabajo sufrimos acoso, o nos acabamos de separar, o nos sentimos en casa, qué sé yo, rechazados por algún miembro de la familia, bueno, X es el problema. ¿Qué sucede? Cuando hay un elevado nivel de cortisol que es persistente debido a este estrés crónico, esto termina dañando las neuronas y también suprime la formación de otras nuevas. Ahora les voy a mostrar, esperen que voy a agrandar un poquito la imagen primero. Voy a compartir pantalla otra vez y les voy a mostrar esto. Ven, acá está el cerebro y dice, primero, acá, bueno, el título es Sentimientos negativos y sus consecuencias en el cuerpo. Primero, análisis posterior de la situación en las regiones más altas del cerebro, la corteza prefrontal. Segundo, rápida activación de las redes emocionales, en especial la amígdala, que es la que tenemos acá situada en esta parte del cerebro, ante amenaza, reacciona al estrés. Esto provoca la activación del sistema nervioso autónomo, que a su vez produce cambios en el cuerpo y aumento de síntomas existentes. Así es como funciona. Entonces, el cortisol reduce la cantidad de serotonina, un neurotransmisor que tiene un fuerte efecto en nuestro estado de ánimo y bienestar mental, y una deficiencia de serotonina causa depresión, ansiedad y miedo al riesgo. Los afectados perciben el mundo como más amenazante que el resto de las personas, lo que alimenta la violencia física entre los hombres y en las mujeres, que tiende a suscitar después luego sentimientos de culpa. En ambos casos provoca depresión, por lo que algunos de los antidepresivos se basan en que los inhibidores de la recaptación de serotonina tienen como objetivo mantener estable la concentración del neurotransmisor en el cerebro durante el mayor tiempo posible, antes de que la sustancia sea absorbida de nuevo por la sinapsis. Vamos a ver ahora este esquemita que les voy a mostrar aquí, donde vemos el ciclo de la psique y el cuerpo, ¿no? Fíjense en que en verde vemos dos cartelitos, uno que dice emociones y sentimientos negativos y otro dice dolencias corporales, ¿no? Y entre ambos hay unas flechitas que van uno para cada lado, como diciendo que están interrelacionados, ¿no? Bien. Vamos a comenzar a leer por arriba, que dice, los sentimientos negativos pueden reducir el umbral de la percepción de los cambios corporales. El agobio constante provocado por las dolencias corporales va a originar sentimientos negativos. Cuando estamos en un estado emocional negativo, percibimos más rápido los cambios en nuestro cuerpo y los verbalizamos más. Las dolencias corporales persistentes pueden originar alteraciones cotidianas que pueden desencadenar una amplia gama de sentimientos negativos en una persona e impedir que esta persona participe en actividades que le hacen bien y que le transmiten sentimientos positivos. Los estados emocionales negativos nos llevan a centrar nuestra atención más rápidamente en nuestro cuerpo, ¿no? Y cuando son persistentes, van acompañados de reacciones y cambios que tienden a perpetuar las dolencias del cuerpo. Por eso después se transforman en dolencias crónicas. Bien. El tipo de personalidad que desarrollamos depende en cierta medida de nuestro equilibrio de serotonina. Y este a su vez está moldeado por diversos factores genéticos. El riesgo de enfermedad mental está también relacionado con esto. Si hay una forma corta de una específica sección del cromosoma
un alelo S, entonces se sintetiza menos cantidad de la proteína de transporte en el cerebro, que es responsable de la distribución de la serotonina. Las personas afectadas pueden estar más ansiosas, reaccionar con más sensibilidad a los estímulos amenazantes, sienten el estrés más rápido y tienden a estar más deprimidas o irritables que otros. Bien. Esperen que voy a achicar un poco acá. A ver. La tolerancia al estrés de una persona está bastante influenciada por sus experiencias de la infancia. O sea, depende cómo haya sido nuestra infancia, vamos a ser más tolerantes al estrés que otros, ¿no? En los primeros años de vida, el aumento en los niveles de cortisol se ve frenado con fuerza por el cuidado de los padres. Sin embargo, si falta esta atención, por ejemplo, los niños que son puestos, ¿no?, en un asilo, ¿no?, porque los papás no los quieren cuidar, o niños que han sufrido abusos en la infancia, esto crea una hipersensibilidad al estrés que los va a acompañar a lo largo de sus vidas en forma de predisposición. El propio sistema de recompensa del cuerpo surte efecto con una sustancia que se sintetiza a partir del aminoácido llamado tirosina, que está en los alimentos como las nueces, las semillas y los pescados, ¿no? Se llama dopamina y prepara al organismo para la satisfacción, lo que fortalece la motivación para actuar. Así que la antagonista de la dopamina es la serotonina. En caso de que su nivel sea alto, la actividad tenderá a hacerse más lenta, porque la serotonina amortigua y calma la voluntad de actuar, llegando esto hasta la inmovilidad, lo que en el reino animal se conoce como tanatosis, o el fingir que se está muerto. Un neurotransmisor fundamental, recordemos que también es la oxitocina, que cumple muchas funciones. Esta hormona es muy importante en el proceso del parto y en la secreción de leche, pero también tiene efectos psicológicos. ¿Dónde se forma la oxitocina? En el hipotálamo. Y desde ahí entra en la sangre a través de la glándula pituitaria. Al mismo tiempo llega a zonas más grandes del cerebro a través del líquido cefalorraquídeo, lo que aumenta y quizá prolonga su efecto. Favorece la liberación de serotonina e inhibe la hormona del estrés, el cortisol. Esto es posible que tenga la función de prevenir el rechazo del recién nacido, porque es la hormona del vínculo afectivo. O sea, la oxitocina mejora el cuidado de los padres, pues el nivel en la sangre de los padres y del niño se incrementa de manera significativa. El nivel de oxitocina depende, entre otras cosas, de cuánto tiempo la madre tiene contacto visual con su hijo o del tiempo que el padre pasa con el niño. Cualquier forma de consuelo también aumenta los niveles de oxitocina. Por ejemplo, el acariciar reduce la liberación de las hormonas del estrés. La oxitocina también está disponible como un aerosol nasal, pero no hay que usarlo, dice acá el autor, sin consultar al médico, ¿no? Porque no hace que todo el mundo salga a comprar oxitocina. Demuestran los estudios, ¿no?, que administrada como un fármaco, la oxitocina mitiga la disposición de pelea en adultos y promueve la comunicación positiva. El instinto de lucha y huida se reduce
mientras que el sistema nervioso parasimpático, protector y calmante se fortalece. Si bien esta oxitocina propicia el comportamiento social, la empatía y la confianza, no tiene un efecto individual, sino en combinación con otros factores biológicos y sociales. Cada uno de los neurotransmisores nunca desempeña solo una función, pues dependiendo de las acciones de sus compañeros de juego, puede incluso desarrollar efectos contrarios. Y esto aplica no solo para el estrés, sino también para aquellos sistemas de retroalimentación que son responsables de evaluar, que señalan la recompensa o el castigo, inhiben los impulsos o construyen vínculos. Por lo tanto, nuestro cuerpo tiene una variedad de mecanismos reguladores cuyo objetivo es poder reaccionar al mundo exterior y después volver a encontrar el equilibrio. Y vamos a ver esto, que es muy conocido, hoy en día se está hablando mucho de esto, es de esta teoría famosa polivagal, ¿no? Que tiene que ver con el nervio vago. Bien. Esperen que vamos a tomar un poco. Esto fue iniciado por un psiquiatra llamado Stephen Porges de la Universidad de Indiana en Estados Unidos, ¿no? Que diseñó un modelo neuroanatómico para representar de mejor manera la compleja red del estrés, llamada la teoría polivagal. El punto central es el sistema nervioso autónomo, que está estructurado de manera jerárquica y reacciona de modo distinto dependiendo de los estímulos clave de seguridad y peligro. En la parte superior del nivel nervioso, se encuentra el sistema de compromiso social. Este Porges le puso este nombre, un poco extenso, porque es donde interviene el nervio vago, abdominal o ventral, que es fundamental para los contactos sociales. Este influye en el oído medio, que filtra el ruido de fondo para facilitar la audición, pero también afecta a los músculos faciales, así como a la laringe, o sea, por lo tanto a la voz, y a los latidos del corazón. Esta rama parasimpática del nervio vago nos permite responder rápido a nuestro entorno y relacionarnos deprisa con otras personas. En el nivel medio, el organismo determina por medio de la sensación en los nervios si hay un peligro inminente y lo comunica al cerebro. Si de ahí no llega el aviso, entonces el sistema simpático entra en acción, desplazando la influencia calmante del sistema nervioso parasimpático. Pone en alerta al tronco y a las extremidades y activa el reflejo de huida. Si por alguna razón huir no es una opción, el reflejo de lucha va a ser el que toma el control. Nos sentimos presionados hasta llegar al estrés. El corazón se acelera, la presión arterial aumenta, la respiración se vuelve más rápida y superficial. Y si esto no evita el peligro y la situación se agrava, el cuerpo reacciona en el nivel más bajo del sistema nervioso ante un desafío potencialmente mortal. Entonces, el sistema nervioso parasimpático se inicia en automático, pero esta vez en la rama dorsal. Por lo tanto, reaccionamos con alteraciones perceptivas como el desmayo y el shock. Como último recurso, se produce un sistema de apagado de emergencia como un modo de ahorro de energía del cuerpo y la mente. En el reino animal esto se conoce como tanatosis o cataplexia, que se da, por ejemplo, en las aves cuando son atacadas.
En condiciones normales, nuestro sistema nervioso funciona mediante el contacto visual y una voz tranquila. Entonces, el sistema nervioso simpático se moviliza de forma positiva y nos ayuda a estar físicamente activos, a hacer deporte, a bailar, a practicar yoga, a tener sexo o a hacer arte. Cuando nos hemos agotado, nos recuperamos en el nivel del sistema nervioso parasimpático a través del sueño. Todas estas etapas pueden ir y venir en todas las direcciones, desde el lado provocador hasta el lado tranquilizante y viceversa, desde el lado social hasta la inmovilidad por terror y viceversa. Entonces hay distintos enfoques terapéuticos para llegar a una cura. Este señor, Stephen Porges, el de la teoría polivagal, encontró en sus experimentos que la música, en el rango de frecuencia de la voz humana, evoca emociones positivas. Bien. En la experiencia, las personas, ¿no?, que están sometidas a este estrés crónico tienen como, digamos, síntomas o enfermedades la presión arterial alta o el síndrome del intestino irritable, artritis, dolores de cabeza, y muchos piensan que, bueno, tomándose una copita de vino o no sé, tomándose algunos medicamentos, no sé qué, o desconectándose, yéndose de vacaciones, qué sé yo, lo que sea, eso se va a curar, va a desaparecer el estrés, ¿no? Bien. A ver. El estrés fue descubierto, cuando aún todavía no se le llamaba estrés, por el fisiólogo estadounidense Walter Cannon. Este fue el señor que descubrió el estrés y después se le llamó estrés, ¿no? Él observó las consecuencias traumáticas de las experiencias de la Primera Guerra Mundial en los soldados, ¿no? Porque notó que algunos de los soldados revivían una y otra vez este estruendo de los cañones en torno a las trincheras, como si estuvieran de nuevo ahí, y reaccionaban a esto con miedo e insomnio. Hubo otros que desarrollaron temblores severos, así que Cannon estudió las diversas reacciones físicas a las situaciones de alarma y concluyó que el cuerpo se estresa en forma refleja con el fin de ser capaz de reaccionar a las amenazas. De este modo, la presión arterial se incrementa, el corazón late más rápido, el tono muscular aumenta, la digestión y el cerebro se apagan y el sudor brota. Un húngaro llamado Hans Selye fue el que acuñó el término estrés y amplió luego este modelo hacia una adaptación física indeterminada a los estímulos externos. Ay, perdón. También incluyó, ¿no?, que dentro de la vida cotidiana moderna todos estamos expuestos a un bombardeo de muchos estímulos y tenemos que reaccionar a un ritmo cada vez más acelerado. Vieron que hoy en día las personas, la mayoría vive estresada, ¿no? Así es como el estrés se vuelve crónico, por eso nuestro cuello siempre está tenso, la presión arterial se incrementa, nuestra respiración es superficial, nos ponemos rígidos en una especie de tanatosis.
En los años 70, el cardiólogo estadounidense Herbert Benson encontró un método para introducir la respuesta natural contra el estrés, al que hoy en día le llamamos chill out en inglés, y lo llamó respuesta de relajación, relaxation response. Benson se inspiró en sus investigaciones sobre la meditación trascendental. Demostró que ésta incrementa la cantidad de cannabinoides endógenos en el sistema nervioso, lo cual reduce la presión arterial y el tono muscular, haciendo que el corazón lata más lento y aumente su capacidad de adaptación al estrés. Las mediciones de ondas cerebrales muestran que las frecuencias del cerebro también cambian en las personas más relajadas. En este caso el cerebro cada vez más con las ondas teta y beta, que de lo contrario tienden a ocurrir durante el sueño. En esa misma época, otro especialista, John Kabat-Zinn, tomó prestadas técnicas de respiración y ejercicios de concentración en la meditación, al mismo tiempo que los despojó de su componente espiritual para ponerlos al alcance del mayor número de personas, y hoy en día sus métodos conocidos como el mindfulness, o en español también reducción del estrés basada en el mindfulness, cuentan con practicantes en todo el mundo, ¿no? Bien. A ver, esperen. Aprender a percibirse a uno mismo, o sea, conectar conmigo, con mi cuerpo, tomar conciencia de mi respiración, de la tensión muscular en mi cuerpo y todo esto, es parte de la curación interior, porque esto ayuda a autorregular el cuerpo. Bien. También ayuda a aplicar en el cuerpo compresas, o sea, paños húmedos y fríos. ¿Por qué? Porque cuando yo al cuerpo le pongo paños fríos, ese choque frío cede ante el calor agradable que se extiende de lo más profundo, porque el organismo empieza a trabajar contra el estímulo de la temperatura. Actúa de una manera sedante. Tiene un efecto relajante y activador al mismo tiempo. Compruébenlo, van a ver que es cierto, ¿no? Si ustedes, qué sé yo, están muy cansados y pues empiezan a poner paños de agua fría en las piernas, ¿no? O en los brazos, o en la cara, ¿no? Van a ver cómo eso los relaja. Bien. En lugar de recetar sedantes, tiene mucho más sentido entrenar la propia conciencia corporal a través de estímulos de temperatura y compresas, o bien de manera activa mediante ejercicios mentales. A largo plazo esto permite que nuestro reflejo innato de relajación se reanude cuando la causa de la tensión nerviosa haya pasado. Bien. ¿Cómo reconocer el estrés? Matthew Johnstone y el psicólogo Michael Player, australianos, crearon una lista para verificar a diario los signos físicos, psicológicos y emocionales indicadores de estrés. Los cambios notables en el comportamiento también se encuentran entre los síntomas. Podemos ponernos a prueba y comprobar cuáles son nuestras áreas más vulnerables, ¿no? Y les voy a compartir pantalla de nuevo para que ustedes puedan ver este cuadrito. Acá está estas 4 columnas, ¿no? Que vemos en este cuadro. Esta dice cuerpo, psique,
contacto social, sentimientos. Esto es para detectar el nivel de estrés que tenemos. Más adelante vamos a ver cómo combatir el estrés en otros capítulos. Por ahora todavía no hemos llegado ahí. En el cuerpo, tensión muscular. En la psique, problemas de concentración. En lo social, tendencia a retraerme. Y en los sentimientos, tristeza, es que tengo estrés. Dolor de cabeza. Procrastinación. Falta de capacidad para escuchar. Hipersensibilidad, síntoma de estrés. Trastornos del sueño, dificultad para tomar decisiones. Tendencia a evitar personas y compromisos, mal humor. Cansancio, preocupaciones y pensamientos negativos. Ansia de descanso, abatimiento. Taquicardia, cavilaciones sin encontrar soluciones. Disminución de contactos y amigos, vacío. Dificultad para respirar. Irritabilidad y frustración. Irritabilidad con los demás. Miedo. Debilidad. Olvidar cosas importantes que hay que hacer. Incapacidad por enfermedad. Intranquilidad. Pérdida de apetito o ataques de hambre. Agresividad al volante. Rechinar de dientes. Más dulce y más alcohol. Calambres abdominales e indigestión en el cuerpo, ¿no? Bien. La psique y el sistema inmunitario. Los primeros inicios de la psiconeuroinmunología, un campo de investigación que se ocupa de las interacciones entre la psique, el sistema nervioso y el sistema inmunitario, fíjense, se remontan ya a la década de 1980. Una psicóloga llamada Janice Kielkot-Gleiser y un inmunólogo, Ronald Gleiser, que querían comprobar si los resultados de los experimentos con animales podían trasladarse a los seres humanos, y en efecto también en los estudiantes del sistema inmunitario se debilitó en una situación estresante. ¿Qué pasaba? Durante el periodo de exámenes, los participantes de la prueba produjeron menos interferón gamma, que es una proteína que estimula el sistema inmunitario, y sus células T auxiliares, que son los como soldados de defensa, dieron la impresión de estar cansadas en las pruebas de laboratorio. Esto dio como resultado una avalancha de estudios que en el 2004 Susan Segerstrom y Gregory Miller empezaron a hacer una revisión alrededor de 300 artículos científicos acerca de este tema, comprobando que el estrés crónico y este de periodos prolongados agota el sistema inmunitario y afecta a todos los tipos de células. También se demostró que las personas se vuelven más susceptibles a las enfermedades a medida que envejecen, porque el sistema inmunitario disminuye. Incluso una depresión leve fue suficiente para frenar la actividad de los linfocitos. La duración de la depresión parecía ser más importante que su gravedad. La soledad y el aislamiento social también debilitan el sistema inmunitario. Y así se observó que en los estudiantes de primer año, que aún no han sido capaces de construir un círculo de amigos, ¿no? En un estudio a 52 personas que se habían graduado de la universidad, más o menos hacía casi 50 años, se les preguntó sobre sus biografías y sus experiencias intensas de felicidad, pero también acerca de sus tristezas, sus miedos, su ira.
y a medida que iban escribiendo su respuesta se medía la actividad cerebral. Luego le dieron una vacuna contra la gripe y durante los siguientes 6 meses se revisó de manera constante el sistema inmunitario. ¿Cuál fue el resultado? Los individuos que describieron muchas experiencias positivas tenían un sistema inmunitario más fuerte. Una de las tesis es que la actividad cerebral en la corteza prefrontal, los recuerdos positivos, se perciben en un lugar diferente al que se perciben los negativos. Y esto repercute en el sistema inmunitario a través de un sistema de neurotransmisores. Bien. A ver. Las enfermedades tumorales, o sea, los tumores, son provocados por el estrés crónico. Una y otra vez ocurren como resultado de eventos emocionales masivos como el divorcio u otro trauma emocional. Otra experiencia muy común son las enfermedades infecciosas, como los resfriados o la gripe, que atacan siempre cuando el organismo está agotado. Bien. Sigmund Freud era en realidad un inmunólogo, pero él no lo sabía, dice Fulvio de Aquisto, profesor italiano de inmunofarmacología en la Universidad Queen Mary en Londres. Este investigador ha estudiado los paralelismos entre el sistema emocional y el inmunitario. Él es un defensor de la inmunología afectiva. Las dos áreas, argumenta, mantienen una estrecha relación y sirven para adaptar nuestra vida interior a las circunstancias externas. Pueden tener un efecto regulador muy positivo, pero también podrían descarrilarse y entonces volverse contra el mismo organismo. O sea, son plásticas y cambiantes. Él compara el sistema inmunitario innato con una personalidad extrovertida, mientras que entiende el sistema inmunitario adquirido como introvertido, y al mismo tiempo responsable de la construcción de una memoria inmunológica en la que se graban las huellas de vida. Un metaanálisis ha demostrado que los rasgos del carácter se reflejan en patrones inmunitarios muy específicos. Por ejemplo, las personas especialmente conscientes tienen menor cantidad de proteína C reactiva y por lo tanto una menor resistencia a la inflamación. Mientras muchas de estas relaciones entre los estados emocionales y las partes del sistema inmunitario, las células y también los neurotransmisores han llamado la atención y se continúan estudiando. Al parecer, el sistema de defensa del organismo es capaz de distinguir con gran precisión entre los cuerpos extraños que hay que eliminar y las consecuencias del estrés e incluso produce sus propias sustancias de señalización para este fin. Esto abre la posibilidad de proporcionar algún día una vacuna para las personas propensas a padecer enfermedades mentales. ¿Bien? Bueno. En el próximo encuentro vamos a hablar sobre las líneas de vida, las arrugas, todas las marcas que tenemos en nuestro cuerpo a medida que pasan los años y qué significan. Esto lo dejamos para el próximo encuentro. Por ahora me despido y nos veremos dentro de un rato con otro encuentro.